Buenos días, compañeros de coleccionismo. Hoy os traigo aquí una resina de uno de los capitanes de la banda de Kurohige. Concretamente se trata de Lafitte, el capitán de la quinta división de su flota. Así que dicho esto, vamos a ver la caja. Como podemos ver aquí en el centro, creo que es el logo de la propia marca, ya que las otras cajas de la línea esta de Master Studio tienen este mismo símbolo. Podemos ver que la caja tiene este estampado así negro y dorado, y aquí arriba tenemos el nombre de Lafitte. Este es el contenido de la caja y como sabéis las resinas siempre vienen bastante bien envueltas para que no se rompa con este material. Entonces cuando abrimos aquí podemos ver las piezas y el propio personaje. Como siempre os digo, las resinas llevan unas buenas bases para aguantar todo el peso de la figura y en este caso tenemos dos. La primera base que veremos de las dos que nos trae es esta de aquí, que es bastante pequeña y sencilla. Simplemente tiene dos agujeritos para poner el personaje y que quede bien sujeto. Lo que me gusta de esta pequeña base es que aquí en la parte inferior te pone el nombre del estudio y te ponen las unidades que se han hecho y el número que me ha llegado, que en este caso se han hecho 100 unidades y me ha llegado la número 100. Dicho esto, pasamos a ver la segunda base, que para mí es bastante mejor. Bien, pues aquí tendríamos lo que sería el segundo soporte donde colocar a Lafitte. Parece ser que han intentado plasmar lo que sería la quilla de un barco, porque nos podemos fijar que tiene esta barandilla de aquí y un mástil que está roto. Analizando más detalladamente el mástil nos podemos fijar en varias cosas. Podemos observar que tiene unas marcas bastante bien definidas representando lo que sería la madera real. En cuanto a la cuerda, también podemos observar que esta combinación de colores así marrón y un poco de marrón más oscuro le da un toque de desgaste. Y en el tema de la barandilla también nos podemos fijar que han trabajado muy bien en que parezca otro tipo de madera diferente a lo que sería el mástil. Y por último nos fijaremos en el suelo, que le han dado un sombreado perfecto, incluso las marcas en cada una de las piezas, y parece que se haya construido esta base tablón a tablón. Ahora, vistas estas dos bases que tenemos, vamos a lo más importante, que es el propio personaje. En este caso tenemos aquí a Lafitte, uno de los capitanes de los barcos de Kurohige. Deciros que la figura no pesa nada y simplemente os viene en dos partes, lo que sería lo que veis aquí, el cuerpo y la cabeza, y el brazo izquierdo. También nos trae este palo que vemos que lleva Lafitte en sus apariciones en el anime y el manga, y simplemente lo ponemos aquí en un agujerito que tiene y después le pondríamos el brazo que va imantado. Pues ya lo tendríamos montado, simplemente lo que hay que hacer es, a través de estos dos pernos, colocarlo en la base que queramos. En el tema de la pintura de la cara podemos ver que no tiene mucho sombreado, ya que Lafitte es un personaje bastante blanco. Lo que sí que me gusta bastante es que el tema de las arrugas que se le hacen aquí en la boca cuando está sonriendo y lo que tiene debajo de los ojos realmente está esculpido en la cara, no es que sea pintura. Pasando a analizar ya lo que sería el cuerpo y la camisa, podemos ver un poco de sombreado en lo que sería el cuello. El tema de las estrellitas que lleva en la camisa parece ser que son pegatinas puestas una a una. Lo que sí que me parece increíblemente bien detallado son las manos. Lo primero que podemos observar bastante bien es la uña. Lo siguiente que vemos son las arrugas que se hacen en la punta del dedo. También podemos ver los nudillos muy bien definidos e incluso los huesos que componen la mano. En la mano izquierda podemos observar todas las líneas que tenemos cada uno de nosotros en la palma de la mano. Y ya pasando a la última parte, que sería el traje de Lafitte, podemos ver que es un mono y podemos observar varios colores y algunas arrugas. Podemos ver que hay diferentes tonalidades que se mezclan, como por ejemplo un lila, un azul y un negro. También podemos ver las típicas arrugas que se hacen en la ropa, en la parte esta de la cintura, en las rodillas y en los bajos de los pantalones. Pues hasta aquí esta fantástica review de este personaje por Master Studio. Y si te ha gustado el vídeo, dale like. Por aquí abajo en la descripción os dejaré el link de mi Instagram, donde me dedico a subir figuras. Y nada más, compañeros, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente unboxing. ¡Adiós!